minutos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. En breve tendremos a Daniel Pou. Daniel Pou, que es un especialista en el tema de seguridad ciudadana. Con él vamos a analizar, a tratar de desconstruir, de descomponer lo que se ha producido en los últimos días alrededor de este tema. Descomponerlo para el entendimiento. Así es, así es. Mientras tanto, vámonos con otro Pou que no se llama Daniel, se llama Jovine Federico. Puede hablar en libertad. Pero a mí me gusta que como tú lo presentas, Domingo, Sí, el hombre de la palabra. de la palabra iluminada, pero puede hablar en libertad, que quien te envidia está lejos. Adelante, muy lejos. Gracias, Domingo. Buenos días, amigos de cabina, amigos que nos escuchan. En primer lugar, saludar la presencia de Daniel y pedirle excusa por la comparación que hizo Domingo, porque sé que ofende a ti, realmente. Decir que somos iguales te ofende. Gracias por estar aquí y hablaremos sobre esto, sobre esas cosas de la reforma policial que tanto nos apasiona. Mientras tanto, era inevitable hacer este comentario el día de hoy, el que pretendo hacer, porque creo que nos afecta a todos el tema del que pienso hablar. Pero antes de eso, yo me he preguntado en estos días, y cada vez que veo por internet y por las redes sociales, los periódicos, que escucho los comentarios, la radio, y uno trata de entender sobre todo cómo funciona la mente humana, cuáles mecanismos cognitivos utiliza el promedio del ser humano, o en realidad si el nivel de educación es tan importante como creemos que es, cuando vemos a diferentes personas con diferentes niveles educativos y comprensiones de diferentes ángulos, cuestionar con las teorías más variopintas el tema de la vacunación, la campaña de vacunación y lo que es peor, la vacuna misma. Vemos y escuchamos comentarios, teorías de conspiraciones que van desde los absurdos más grandes de nanorobots, chips, control, conspiraciones, y uno se pregunta, bueno, eso lo pudiéramos entender 100 años atrás con una población poco informada, poco instruida, y por qué no decirlo, casi totalmente analfabeta, pero cuando uno ve profesionales de la salud, cuando uno ve profesionales de todas las áreas del conocimiento, cuestionar de manera virulenta un proceso a ojos vistas que la humanidad está enfrentando, uno no sabe ni qué pensar, porque al final de cuentas, la vacuna se la inventó Pasteur hace más de 150 años, y es el mismo protocolo que se usa para poder construir, digamos, el mismo manual de construcción de una vacuna, el que se sigue utilizando, a excepción de la de ARN, que sí es una tecnología nueva que usted podría tener sus dudas con relación a la misma, que no se la sacaron de la manga porque se tiene tiempo trabajando. Todo esto viene a cuento porque a raíz de la resolución 048-21 del Ministerio de Salud del pasado 11 de octubre, en la cual el gobierno, de manera muy responsable, estableció la necesidad de que todas las personas mayores de 12 años para entrar a espacios públicos o disfrutar de la convivencia en lugares públicos, tales como medios de transportación, centros comerciales y diferentes instancias, deberían de presentar el carnet de la vacuna, el carnet con 2 vacunas. Y es importante señalar esto porque es una medida que ha tenido muchas opiniones encontradas, opiniones que van desde el punto de vista jurídico, social, económico, político, metafísico si se quiere. Y al final de cuentas, ¿cómo va la vacunación en la República Dominicana? Se habló en algún momento de tener que levantar, de tener que mantener un estado de excepción permanente. De hecho, el gobierno del presidente Abinader fue cuestionado en todo momento de que se recreaba en el estado de excepción dentro del cual se estaba dando la lucha de la pandemia contra el COVID para tomar otras medidas. Llegaron al punto de decir que el estado de excepción es para estar aprobando préstamos. Es natural que este tipo de cosas ocurran, pero con o sin estado de excepción, la vacunación iba bien. Iba muy bien y éramos un referente regional. Y de repente el techo cayó. Aunque se pensaba levantar un estado de excepción cuando llegáramos a un 70% de la población total, apenas vamos por un 46.8%, y en el día de ayer habían sido administradas 6.290.000 primeras dosis, 5.082.000 segunda dosis y 1.100.000 tercera dosis, de una población de 10.5 millones, estamos hablando solamente un 10% con tercera dosis.
Lo importante de esta medida, antes de entrar en las consideraciones de su legalidad o no, lo importante de esta medida es que en apenas una semana 347,000 dosis fueron puestas. O sea, la medida restrictiva establecida en la resolución 048 ha combinado a la ciudadanía a ir en masa a los puestos de vacunación. Y la realidad es que tiene que ser de esa manera, porque la vacunación debe de ser universal. ¿Cuáles han sido las reacciones? De un lado, en el tema de la vacunación, la gente ha ido en masa a vacunarse. En el tema de los sectores antivacunas, porque sí, los hay, aquí y fuera de aquí, se ha hablado de cuestionar al gobierno como una dictadura, que en su momento también fue un apelativo que dentro de la campaña se usó contra el PLD, hay que decirlo también. Están haciendo consideraciones jurídicas, consideraciones de que mañana, por ejemplo, hay un recurso en el Tribunal Superior Administrativo para poder hacer un amparo mediante un amparo preventivo, suspender la ejecución de esa medida que tiene apenas 10 horas de vigencia. Se hicieron marchas la semana pasada, sí, marchas. Personas no vacunadas se están agrupando frente a lugares, se están conglomerando sin protección para exigir su derecho a no vacunarse. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que podemos ver aquí desde el punto de vista jurídico, por ejemplo? Mire, podemos estar en contra o a favor de la legalidad, pero la legalidad también tiene que cimentarse en la forma en que ésta se da. Los principales abogados constitucionalistas de este país no están cuestionando la constitucionalidad de la medida per se, valga el anuncio a la DGCET, sino también la viabilidad de que la misma se haga dentro del marco normativo de la ley de salud. Concretamente, Nácer Perdomo, constitucionalista de FUSTE, plantea que la medida sí es correcta, pero debió de haberse dado dentro del marco de la ley de un estado de excepción que pudiera limitar o constreñir de manera universal los derechos a libre tránsito, porque en cierta forma no se está obligando a vacunar, pero no nos hagamos los tontos, no hay una obligación de ir a vacunar. Por el momento que se empieza a restringir el uso y disfrute de los espacios públicos, indirectamente hay una presión y quizás esa es la única forma de que el dominicano pues, pueda acceder a estas cosas. Ahora, ¿dónde llega el tema? El tema es que si la vacuna va a ser universal, si la vacuna es universal por las consideraciones sanitarias, biológicas incluso, tiene que serlo. Por eso llama la atención la resolución del 14 de octubre del Ministerio de Turismo, la 032-21, donde plantea básicamente, a mi juicio, que habrán dos tipos de personas en este país. Los que tendrán que estar vacunados para poder disfrutar de todos los espacios públicos y los que podrán acceder a los hoteles directamente desde un avión sin tener una tarjeta de vacunación. Yo no le veo la lógica a eso, por más que traten de justificar que los protocolos sanitarios incorporados en los hoteles están hablando de que apenas tenemos un 1%. Esa es la misma lógica de decir que podemos prestarle a un moroso sin garantía porque la tasa de morosidad es de un 2%. Los bancos no usan esa lógica, los bancos evalúan también. En ese mismo sentido, entonces, por consideraciones de la propia naturaleza del virus, hasta que no se tomen medidas que cierren el círculo de manera total, vamos a estar con una brecha abierta. Y además, desde el punto de vista de la exigibilidad a la sociedad dominicana de sacrificios de esta naturaleza, desde el punto de vista de la constricción, del constreñimiento, de derechos fundamentales que pueden aducir algunos, decir que personas de otros países, probablemente antivacunas de otros países, estén formulando el siguiente planteamiento: vamos a la República Dominicana a vacacionar porque allá no nos piden vacunación. Es la misma lógica, porque solamente una persona que no se quiera proteger a sí mismo podría decidir ir a un país donde puede entrar sin ningún problema, sin vacuna. Un ciudadano de los Estados Unidos que no puede entrar en un bar sin una tarjeta de vacunación, puede entrar a República Dominicana a un hotel. El Ministerio de Turismo quiso luego interpretar y echar agua a la resolución diciendo que no, que realmente mientras estén en el hotel no hay problema, pero que cuando salgan y vayan a restaurantes, bares y lugares públicos a donde tienen que ir los dominicanos, deberán presentar la tarjeta de vacunación. Entonces, si llegan en un avión sin tarjeta de vacunación y entran a un hotel, la otra, esa aclaración no es más que un mecanismo, un subterfugio mediático para poder disminuir los niveles de irritación que generó la medida del Ministerio de Turismo. Hay muchas consideraciones, pero sobre todo la sanitaria. Este es un virus que hasta que no se adquiera, hasta que no se cierren todas las brechas, siempre estará mutando. Y de ahí la lógica de que todos tengamos la vacuna. Por eso la exigibilidad de la misma es necesaria. Finalmente, lamentablemente el dominicano quizás
es como se entrena como se entrenan los caballos, con palo y con zanahoria. Es lamentable decirlo, y sobre todo con una persona que tiene formación jurídica como yo, pero el Estado de Derecho requiere de una legislación rígida que exija a los ciudadanos que sean sujetos del proceso de vacunación, pero a la vez que la legislación o las medidas drásticas del punto de vista de constricción de derechos se enmarquen dentro de la normativa. Tan importante como el fondo es la forma. Por eso sí, saludamos esta medida, pero exigimos que esas medidas se hagan con respeto al debido proceso. Saludamos esta medida, pero exigimos que sean universales, sin excepción de aplicación para todos los ciudadanos y para todas las personas que viven en el territorio dominicano, nacionales o extranjeros.